Este video fue traído a ustedes gracias a Lecturio. Todas las imágenes y la gran mayoría del contenido que van a ver a continuación fue obtenido directamente de la plataforma. Si les interesa seguir aprendiendo, pueden aprovechar la oferta que está corriendo actualmente hasta el 30 de noviembre del 50% de descuento en todos los planes premium. Además, recuerden usar nuestro código TMI30 para obtener un 30% de descuento en el plan de su elección. ¿Qué más, Santi? ¿Qué más, bro? ¿Cómo te fue? Bien, todo bien. ¿Leíste? Sí, me leí todo el capítulo de VIH. ¿VIH? Pero nos tocaba leer, era de inmunodeficiencias primarias. Por eso, VIH, síndrome de inmunodeficiencia. No, Santi, las inmunodeficiencias primarias son causadas por síndromes genéticos. El SIDA sí es un síndrome de inmunodeficiencia, pero es secundario a la infección por VIH. ¿Qué? ¿Pero por qué vamos a leer cosas de genética? Estamos en medicina interna, ¿no se supone que eso es como de pediatría? Bueno, pues no necesariamente. Es decir, aunque todas las inmunodeficiencias primarias son genéticas, eso no quiere decir que todas sean hereditarias. Algunas personas desarrollan las mutaciones espontáneamente. Por ejemplo, hay una inmunodeficiencia llamada la común variable, en donde la persona desarrolla la mutación y debutan con la enfermedad por ahí alrededor de los 20, 30, 40 años. Además, pues incluso los pacientes pediátricos eventualmente crecen y el médico internista les va a tocar manejarlos. Entonces, pues, es más o menos importante conocer ese tipo de enfermedades. Oh, por Dios, el doctor me va a matar. Yo no leí nada de ese tema. Enséñame. ¿Qué? Por favor. Pero ya casi vamos a pasar revista. Por favor, te lo ruego. Mira, hago lo que sea. Te hago el turno el fin de semana. Ok, está bien. Uf, gracias, Dios mío. Okay. Entonces, lo primero que uno tiene que saber de las inmunodeficiencias primarias es que son un montón. Hay más de 500 síndromes descritos de inmunodeficiencias primarias. Obviamente el médico general no tiene que saberse todo de todas, eso es realmente imposible, eso ya es para el especialista, pero pues sí es importante que uno por lo menos entienda los patrones grandes de enfermedades, como los grupos grandes, que eso ya te lo voy a explicar en un segundo, y también que uno entienda a veces los detalles específicos, porque a veces algunas enfermedades, aunque son medio raras, le gusta mucho a los directores de programa para poner exámenes de residencia, también de vez en cuando uno se los preguntan en revista, entonces pues hay un par de detallitos que uno sí tiene que saber sí o sí. Entonces, con eso dicho, a mí me parece que la manera más fácil de aprender este tema no es haciendo lo que la mayoría de gente hace, que es como intentando pensar en un montón, una lista gigante de enfermedades, cada una con su presentación por aparte, sino intentando como agrupar estos síndromes en unas 4 a 5 categorías, como en grandes grupos. Al hacer eso, no solo uno va a tener como más claridad mental y va a poder organizar el tema en su mente mejor, sino que también van a resaltar como algunos patrones de presentación clínica comunes, porque ahorita vamos a ver que hay varios como síndromes de inmunodeficiencia que comparten presentación, como que comparten la misma predisposición al mismo grupo de patógenos. Uno al aprenderlos así va a ver eso mucho más claro y va a tener como un mejor enfoque a la hora también de ver los pacientes en la vida real. Ok, entonces, ¿cuáles son esos 5 grupos? Bueno, como puedes ver acá, el primero es el de los trastornos de los linfocitos B, que es los trastornos humorales. El grupo humoral. ¿Que tiene buen humor? Qué mal chiste. Ok, ya, perdón. Eso es todo lo que tiene que ver con anticuerpos, ¿no? Sí, exacto. Anticuerpos y las células que los producen, que son los linfocitos B. Entonces aquí hay 3 enfermedades como importantísimas. Yo las recuerdo con ABC, así me acuerdo, ABC. Entonces primero está la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, así me acuerdo de la A. Luego está la agamaglobulinemia de Bruton, B. Y después está la inmunodeficiencia común variable. Entonces, la primera es la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A. Esta es la inmunodeficiencia más común en el mundo. Entonces, eso a veces lo preguntan, eso es importante. Ella se caracteriza, como indica el nombre, pues por una incapacidad de los linfocitos B de secretar IgA. Y pues eso es un problema porque la IgA es el principal anticuerpo de las mucosas, ¿no? Exacto, es el principal anticuerpo que protege las mucosas, como las del tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal. También es el anticuerpo que se secreta dentro de los fluidos corporales. Por ejemplo, en la leche materna es el anticuerpo presente ahí que se le pasa a los neonatos de forma pasiva durante la lactancia materna. Entonces es un anticuerpo súper importante. Por lo tanto, ¿cómo esperaría que se presentaran estos pacientes? Con infecciones recurrentes del tracto respiratorio y gastrointestinal. Bueno, sí y no. Es decir, los pacientes con deficiencia de IgA, cuando son sintomáticos, efectivamente presentan así: infecciones recurrentes, sinopulmonares y gastrointestinales.
Sin embargo, algo que uno como que no se esperaría es que más del 90% de los pacientes con esta enfermedad en realidad son completamente sintomáticos. Nunca les da nada, ni se enteran que tienen una inmunodeficiencia. Entonces, pues eso es importante tener en cuenta. Ahora bien, cuando sí les dan esas infecciones sinopulmonares, lo importante a saber es que por lo menos las respiratorias tienden a ser causadas por bacterias encapsuladas. Es como su principal riesgo, las bacterias encapsuladas. Ahí entraría, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, también el Haemophilus influenza, son como dos importantes. En cuanto a la parte gastrointestinal, ahí sí es más importante, ahí resaltan algunos virus de vez en cuando. Giardia, esa la resaltan bastante, ese parásito, la Giardia la resaltan mucho. Y de vez en cuando mencionan otros, por ejemplo, como Cryptosporidium, pero la Giardia la resaltan bastante. Ahora bien, otros dos puntos que son importantes a conocer de esta enfermedad es que ellos van a tener una tasa más alta de alergias, de enfermedades autoinmunes y de algunos tipos de cáncer. La parte de las alergias se cree que es por como una sobrecompensación en la producción de la inmunoglobulina E. En la parte de las enfermedades autoinmunes, en general eso lo vamos a ver, hay muchas inmunodeficiencias en donde como que el sistema inmune no solo está fallando en detectar infecciones, sino que también está fallando en detectar lo propio de lo no propio. Y esa diferenciación precisamente es lo que da la predisposición a muchas enfermedades autoinmunes. En los pacientes con esto, con la deficiencia de IgA, les da sobre todo enfermedad celíaca, es como la que más se asocia. Y algo que es súper importante es que estos pacientes tienen como un riesgo de generar una reacción anafiláctica cuando les inyectan o cuando les ponen inmunoglobulina endovenosa. Wait, ¿qué? Sí, lo que pasa es que como el cuerpo no produce IgA, pues no es capaz de reconocer a esa molécula como algo propio. Nuestro cuerpo siempre hace eso, como que las moléculas que nosotros creamos, dice, sí, ok, eso es normal, eso hace parte de como de las moléculas del cuerpo mía, entonces no las voy a atacar. Como el cuerpo no produce esa IgA, pues el cuerpo nunca la detecta como algo nuestro. Entonces cuando vea esa IgA inyectada de forma como artificial, externa, en la forma de una inmunoglobulina endovenosa que tiene pues esa molécula, ahí él ya no hace lo usual, que es decir, sí, claro, viejo amigo, te conozco, sigue tu camino, sino que pues hace todo lo contrario. I've never met this man in my life. He's my brother. Adopted. Ahora bien, el diagnóstico se confirma midiendo niveles de inmunoglobulinas. Ahí obviamente la IgA va a estar baja y todas las demás van a estar o normales o levemente elevadas, dependiendo del escenario clínico. Para el tratamiento, pues no hay recomendaciones así globales. Por ejemplo, los pacientes sintomáticos que se les encuentra como accidentalmente eso, pues no se les hace nada realmente. Pero los pacientes que sí tienen infecciones recurrentes, se les pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, se les vacuna. También se les pueden a veces poner en periodos de tiempo donde están con muchas infecciones, como esquemas de profilaxis antibiótica. Entonces hay bastantes opciones, pero sí, esas son como las dos grandes. Ok, clarísimo. Next. Bueno, la siguiente enfermedad es la agamaglobulinemia de Bruton. Esta, bueno, de una vez dejemos algunos términos claros. Cuando decimos agamaglobulinemia, nos estamos refiriendo a las gamaglobulinas, es decir, a las inmunoglobulinas. Y el A antes de ese nombre habla de ausencia. Cada vez que uno ve A antes de algo es ausencia. Entonces aquí hay ausencia de inmunoglobulinas. ¿Por qué hay ausencia de inmunoglobulinas en este caso? Porque hay una enzima que está mutada, que está deficiente, que se llama la tirosinquinasa de Bruton. Precisamente ahí viene el nombre de agamaglobulinemia de Bruton. Uno de estos también la puede encontrar como agamaglobulinemia ligada al X, ya que precisamente este gen de la BTK, de la Bruton Tyrosine Kinase, está presente en el cromosoma X. Ahora bien, esta enzima es importantísima porque básicamente lo que hace es intermediar la transición entre linfocitos B inmaduros hacia linfocitos B maduros. Los madura. Y eso sí, pues es muy importante porque precisamente los linfocitos B maduros son los que hacen las funciones que nosotros entendemos de los linfocitos B. Por ejemplo, la liberación de todos los tipos de inmunoglobulinas. Por eso, en estos casos, pues hay agamaglobulinemia, ya que como no hay linfocitos B maduros en absoluto, pues no hay quien libere inmunoglobulinas. Ok, es como esa película en donde el chamán de la tribu se desaparece de un momento a otro y ya no hay nadie que le haga el rito de transición de la infancia a la adultez a los niños de la tribu, y por lo tanto la tribu se queda sin adultos y se queda desprotegida. No tengo la más mínima idea de qué película estás hablando, pero sí, más o menos. Ok, ¿y cómo se presentan estos pacientes? Bueno, entonces estos pacientes van a presentar con una historia de infecciones recurrentes, de nuevo, sobre todo respiratorias y gastrointestinales, desde aproximadamente los 3 a 6 meses de edad. Eso lo resaltan bastante porque dicen que en los primeros meses de vida el bebé está protegido por los anticuerpos que le pasó a la mamá de forma pasiva. Entonces, en esos primeros meses uno no va a ver nada. Pero a medida que van a comenzar a bajar esos anticuerpos, esas defensas, ahí sí el bebé va a comenzar a enfermarse.
Los organismos que lo van a infectar son los mismos que hablamos ahorita, encapsulados de la parte respiratoria, giardia, algunos virus como enteroviruses o el virus de hepatitis y más o menos eso. Otra cosa que resaltan mucho estos pacientes es que ya que no tienen células B maduras, pues los tejidos linfoides no van a estar bien desarrollados, van a estar hipoplásicos o completamente ausentes. Entonces ellos resaltan bastante que, por ejemplo, uno les examina la cavidad oral y uno no ve tonsilas y amígdalas, uno no las ve. En cuanto al diagnóstico, pues el primer paso usualmente es medir niveles de inmunoglobulinas, ahí todas van a estar bajas. Sin embargo, hay otra enfermedad en la que también se bajan todas y que tiene un pronóstico muy distinto, que se llama la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. Esa presenta muy parecido, también comienza como más o menos a la misma edad. Sin embargo, como indica el nombre, esa es transitoria. Entonces, la manera en la que uno diferencia ambas, ya que ambas pues tienen los anticuerpos por el piso, es pidiendo una citometría de flujo. La citometría de flujo lo que básicamente hace es detectar subpoblaciones de linfocitos. Entonces, aquí lo que uno detectaría es que básicamente en los pacientes con agamaglobulinemia de Bruton, pues no hay ningún tipo de linfocito B maduro. Los linfocitos B maduros son los que tienen como unos marcadores. Esos marcadores son el CD19, el CD20 y el CD21. En la de Bruton no existen esas células, no hay células con esos marcadores. En cambio, en la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia sí las hay. Así uno los puede diferenciar, uno le avisa a la familia, no, esto va a pasar, o pues ni modo, es una gamaglobulinemia de Bruton. Ok, y bueno, en cuanto al tratamiento se hace pues principalmente con inmunoglobulinas intravenosas. Uno va a reemplazar un poco la función de la inmunoglobulina de manera externa. Ok, perfecto. Vámonos entonces con inmunoeficiencia como un variable. Bueno, esta es una inmunoeficiencia chévere. Esta es la que yo te estaba contando ahorita que no presenta en la infancia, sino que presenta más o menos entre los 20 a 40 años de edad. Entonces eso es lo primero que es como interesante. Y en esta enfermedad, a diferencia de la de Bruton, sí hay linfocitos B maduros. Lo que pasa es que no funcionan. O sea, aquí sí hay linfocitos B maduros, solo que no producen anticuerpos. Exacto. Ok, entonces esta es la enfermedad de los linfocitos vagos. ¡Estudien, vagos! Son linfocitos que pueden trabajar, pero no lo hacen. Bueno, sí, la enfermedad de los linfocitos vagos, digámosle así. Ahora bien, en cuanto a la presentación clínica de estos, pues va a ser lo mismo. De nuevo, infecciones respiratorias por encapsulados, gastrointestinales por virus, parásitos, etc. Pero aquí, pues la clave van a ser que ya no va a ser en alguien que ha tenido una historia desde los 3 a 6 meses de edad, sino que le va a comenzar entre los 20 a 40 años. Además de eso, lo que es súper importante es que se van a asociar a una incidencia más alta de la población normal, usualmente entre 30 a 40%, de enfermedades autoinmunes, respiratorias y cáncer. Hay varias que se asocian a esto, pero las que suelen resaltar más es artritis reumatoide, trombocitopenia autoinmune, eso en cuanto a la parte autoinmune. En cuanto a la parte respiratoria, resalta mucho la presencia de bronquiectasias y otras enfermedades obstructivas. Y en la parte de cáncer resaltan mucho los linfomas no Hodgkin. Por eso el doctor dijo que ese paciente el otro día podía tener una inmunodeficiencia. ¿Cuál paciente? Ese era un paciente que vimos como hace 3 días, tenía como 30 y tantos, una historia reciente, un linfoma ya creo que en remisión, tenía también vitiligo, le estaban dando como sinusitis bacterianas a repetición y además en la tomografía le encontraron bronquiectasias. Sí, ya me acordé, ese fue el que le sospecharon precisamente una inmunodeficiencia como un variable y por eso fue que el doctor nos mandó a leer ese tema. Ahora todo tiene sentido. ¿Y qué fue lo que el doctor le pidió? Pues le pidió varios exámenes, porque pues se le piden un montón de cosas. Hemograma y todas las cosas básicas. También se le pidió inmunoglobulinas, porque pues eso es como el primer paso. Eso va a detectar pues precisamente un bajo nivel de todas las gamaglobulinas. También le pidió citometría de flujo. Eso no es realmente necesario para el diagnóstico de esta enfermedad, pero puede ayudar a detectar poblaciones reducidas de linfocitos B de memoria, que acuérdate son los CD27 positivos. Y a lo que también le pidió, que es muy importante, es una prueba, pues no es una prueba, pero son pruebas para detectar qué tanto suben las anticuerpos, las inmunoglobulinas después de la vacunación. En estos pacientes hay una clara falta de respuesta frente a la vacunación y ese de hecho es un criterio diagnóstico. En cuanto al manejo, se les da inmunoglobulinas intravenosas, se les da terapia antimicrobiana profiláctica y se les maneja las condiciones asociadas que tengan de acuerdo pues a la condición particular. Ok, ¿y qué tipo de terapia antimicrobiana se le da a estos pacientes como profilaxis? Pues en general, algo que tú vas a ver mucho en estas enfermedades es que no hay como un solo tipo de terapia profiláctica. Uno la intenta individualizar de acuerdo al riesgo del paciente.
Entonces, como tú te fijaste, pues aquí el principal riesgo de estos pacientes son bacterias encapsuladas, estilo Streptococcus y Haemophilus influenza. Por eso, el antibiótico que se suele utilizar, que por ejemplo aquí el que resaltaban bastante es acitromicina, pues precisamente es un antibiótico que ayuda contra esos patógenos. Pero por ejemplo, cuando hablemos de otras inmunodeficiencias que dan predisposición a otros tipos de patógenos, pues ahí los antibióticos o los antimicrobianos van a ser distintos específicamente para proteger contra eso. Ok, creo que las humorales me quedaron claras. Sin embargo, ahorita podemos al final repasar un poquito. Sí, obvio. De hecho, traje unos cajitos clínicos de lectura que a mí me ayudaron muchísimo. Yo haciendo eso fue que pude como consolidar la información, porque al principio yo sé que es mucha cosa, pero cuando ya uno le muestran cajitos clínicos, uno tiene como que organizar y uno decir, ok, ¿qué patrón estoy viendo aquí? ¿Qué patrón estoy viendo allá? ¿Qué enfermedad puede ser esto? Y uno intenta como asociar lo que leyó ya intentándolo superar un caso clínico, hace que la información quede mucho más consolidada en la memoria. Entonces ahorita los hacemos. Excelente. Entonces pasemos al siguiente grupo. Bueno, entonces el siguiente grupo, como puedes ver acá, es el de las inmunodeficiencias celulares, es decir, de los linfocitos T. ¿Cierto? Aquí, si uno es muy técnico, hay muchísimos síndromes, porque hay muchas enfermedades que tienen mutaciones en los linfocitos T. Sin embargo, tú vas a ver que la mayoría de estos síndromes se terminan clasificando no como inmunodeficiencias celulares, sino como mixtas o combinadas. ¿Por qué? Bueno, porque no sé si te acuerdas, pero los linfocitos T se necesitan para un buen funcionamiento de las células B, ¿no? Ok, bueno, igual creo que en lectura una imagen súper chévere que lo explica. Espérate, la busco. Mira, está aquí. Entonces, como se ve en esta imagen, aquí lo que muestran en esta imagen es básicamente cómo interactúan ambas células. Primero está la célula B, que es esta de aquí y esta de acá. Y lo que está pasando con la célula B en este momento es que acaba de crear un antígeno. Entonces este antígeno, por ejemplo, puede ser, me invento, de una bacteria. Entonces lo que va a pasar es que al la célula B coger ese antígeno, ella lo va a internalizar. Aquí está internalizado, ella lo va a romper, lo va a cortar en pedacitos y después lo va a expresar en un receptor que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, que es este de aquí, y aquí está expresando. Y luego va y se lo muestra al linfocito T. A mí eso siempre me acuerda como lo que hace las mascotas de uno, como los perritos de uno cuando cogen una sandalia por ahí de la casa y luego van y se la llevan a uno. Bueno, a los linfocitos B hacen algo parecido. Van, le llevan el antígeno, se lo muestran al linfocito T y el linfocito T luego les dice qué hacer. Así como uno, si les trae, por ejemplo, un juguete, uno le juega al perro, o si le trae algo pues delicado, uno se lo quita. Los linfocitos T también coordinan esa respuesta del linfocito B. Dependiendo de lo que el linfocito B le está mostrando a la célula T, ella va a liberar una clase específica de citoquinas, de interleuquinas, que son como los mensajes, que aquí por ejemplo están mostrados aquí por estos puntos rojos de acá, y esas citoquinas van a decirle al linfocito B qué hacer. Si es un tipo específico de citoquina, le va a decir, bueno, prolifere, comience a dividirse para atacar ese patógeno. Si es una molécula propia, le va a decir, no, quédese tranquilo, no haga nada, porque pues, o si no, luego se nos genera una enfermedad autoinmune. Entonces, de esa manera es que el linfocito T coordina la acción del linfocito B. Y esa es la razón por la que muchas inmunodeficiencias T terminan siendo inmunodeficiencias combinadas, ya que se altera esta comunicación. Obviamente este no es el único mecanismo en el que interactúan los dos, pero pues da una idea de cómo una inmunodeficiencia de una cosa lleva a inmunodeficiencia general del sistema. Ok, pausa. Solo les quería recordar que si ustedes también quieren hacer un repaso de inmunología, o bueno, del tema que sea, pueden utilizar Lecturio para hacerlo. En la plataforma no solo van a encontrar una librería excelente, de la cual ya han podido ver algunos segmentos a lo largo del video, sino que también van a poder aprovechar una serie de videos claros y concisos sobre un montón de temas. Por ejemplo, ellos tienen todo un curso de inmunología, donde hacen un repaso general de los grandes componentes y patologías del sistema inmune. De hecho, en ese curso también pueden encontrar un subcurso de inmunodeficiencias, donde van a profundizar y cubrir muchos temas y conceptos y enfermedades que por cuestiones de tiempo aquí simplemente no pudimos cubrir. Pero bueno, con eso dicho, ahora sí volvamos al video. Muy bien, pero entonces, ¿cuáles son esas inmunodeficiencias de solo células T? Bueno, las dos principales son la deficiencia del receptor de interleuquina 12 y la candidiasis mucocutánea crónica. Entonces, así como las B tenían su patrón, estas también van a tener algo así como su patrón. Esto no lo suelen describir así tan claramente como en la literatura, pero pues a mí me parece que sí tienen algo así como su patrón. Y ese patrón, por lo menos en mi opinión, son como infecciones recurrentes por un patógeno muy específico o un grupo de patógenos muy particulares. Y estos patógenos van a ser extraños, no van a ser patógenos típicos, por eso es que resaltan bastante. Entonces, por ejemplo, en las deficiencias de receptor de interleuquina 12, esos patógenos principalmente van a ser las micobacterias, especialmente las micobacterias no tuberculosas. De hecho, el nombre
como de la categoría de síndromes al que corresponde la deficiencia del receptor de interleuquina 12 se llaman la susceptibilidad mendeliana de enfermedades por micobacterias. Como que el nombre lo da todo. Ahora bien, cuando uno se pone a leer ya más detalladamente el síndrome, uno se da cuenta que en realidad no son solo micobacterias, son en general patógenos intracelulares. Y eso en realidad tiene mucho que ver con la fisiopatología, porque el receptor de interleuquina 12 es básicamente el que media la liberación de interferón gamma. Y ese interferón gamma, que es liberado por los linfocitos TH1, es precisamente el que se pega, por ejemplo, a los macrófagos y media los mecanismos para que ellos terminen matando a las células que se fagocitan. Sin eso, el proceso de fagocitosis y de matar a los microorganismos intracelulares no es tan eficiente, y por eso precisamente es que les dan muchas infecciones por intracelulares. El más clave de ellos son las micobacterias no tuberculosas, pero también hay otros, por ejemplo, como la salmonela. Entonces, bueno, supongo que con la candidiasis mucocutánea crónica, pues lo que les va a dar es lo mismo, pero con cándida, ¿no? Y pues infecciones mucocutáneas, me imagino. Sí, exacto, el nombre lo da todo. Hay una cosa que es importante saber, es que en realidad hay muchos síndromes, es decir, no hay una sola candidiasis mucocutánea crónica, hay muchas, o por lo menos esa parte se puede ver en muchas enfermedades del sistema inmune. Sin embargo, bueno, eso ya es un tema muy grande, gigante, tiene que ver con inmunidad de los TH1, TH17, hay un montón de genes que lo pueden causar, es muy enredado. Entonces, pues, el doctor nos dijo que no nos metiéramos tanto en ese tema. Ok, entonces ahora creo que va el grupo de las inmunodeficiencias combinadas. ¿Cómo es el patrón de esas? Bueno, entonces esta a mí me parece un poquito enredada, porque si uno es muy técnico, si uno va y lee lo que le explican los artículos y los libros, uno va a ver que le dicen, no, mire, el patrón de las inmunodeficiencias combinadas son básicamente infecciones oportunistas. Ahí ponen que el neumocistis, que el criptococo, que la cándida, que el citomegalovirus, etcétera, etcétera. Y a mí eso al principio me confundió un poco, porque yo decía, ok, listo, es el patrón de las combinadas. Pero luego me iba a los síndromes específicos y veía que en muchos de ellos no hablaban de esos patógenos, como que hablan de patógenos normales. Y yo decía, ¿cómo así no es la cosa? Luego entendí que lo que pasa con estos síndromes primarios es similar a lo que pasa con la historia natural de la progresión en el VIH, que ese capítulo sí lo leíste, ¿cierto? Entonces a uno le explican en VIH que en el VIH las infecciones que la persona está predispuesta dependen de la severidad del compromiso inmune que tiene. Si por ejemplo, la infección con VIH es muy reciente y el conteo de CD4 no ha bajado mucho, lo que el paciente va a experimentar más que todo son infecciones como comunes y corrientes, solo que en mayor frecuencia o con mayor severidad, pero se van a infectar por los mismos patógenos que infectan a todos los mortales. A medida que la inmunosupresión aumenta, ahí sí es donde uno comienza a ver las infecciones por oportunistas, como el neumocistis, como toxoplasma, criptococo, cándida, citomegalo, bueno, todos esos patógenos que uno pone en la categoría de oportunistas. Pero eso se ve en las inmunodeficiencias más severas. Aquí pasa algo parecido. Aunque todas son inmunodeficiencias técnicamente combinadas, algunas no son tan severas como para generar todo el espectro de la infección por oportunistas. Algunas simplemente van a tener infecciones por patógenos comunes y corrientes, más frecuentes. Pero algunas que ya son más severas, tienen un compromiso mucho más grande del sistema inmune, esas sí van a generar un compromiso tal cual como en VIH por un montón de oportunistas todo el tiempo. ¿Bien? Bien. Entonces, con eso dicho, aquí hay un montón de síndromes y podríamos durar literalmente todo el día hablando de ellos. Pero pues, para efectos de tiempo, algunos los menciono solo por nombre y como un par de cositas. Por ejemplo, está el síndrome de George. Ese es el que nosotros hemos visto a veces en pediatría y eso es la famosa de lesión 22q11 que les da aplasia del timo y problemas cardíacos y parar hendido y un montón de cosas. Está también la ataxia telangiectasia, ese fue un trastorno que vimos en biología alguna vez, que es un trastorno de reparación del ADN, les da, como indica el nombre, ataxia, les da también telangiectasias y les dan infecciones recurrentes. También está el síndrome de Wiskott-Aldrich. Oh, ese es del trastorno del citoesqueleto, ¿no? Creo que sí, pero la verdad se no lo revisé también. ¿Tú sí sabes del tema? Sí, mira. Entonces es un trastorno que se da por una mutación en el gen WAS. WAS viene simplemente de Wiskott-Aldrich Syndrome, son las siglas. Pero lo importante es que ese gen codifica una proteína que participa en el remodelado del citoesqueleto de las células, particularmente de las células hematopoyéticas.
Y eso es muy importante. El citoesqueleto, como recordarás, es algo así como la infraestructura de los edificios, lo que permite que el edificio pues, se mantenga en pie. Eso es el citoesqueleto más o menos, pero para las células hematopoyéticas en este caso. Y pues nada, como en este caso ese remodelado es defectuoso, muchas funciones que damos por sentado y que se permiten precisamente por la estructuralidad de la célula, aquí no se pueden hacer. Una de esas muy importante es la comunicación entre linfocitos. Lo que llaman la sinapsis linfocitaria es inadecuada precisamente porque ellos no se pueden remodelar adecuadamente y mantener su forma. Vea pues, Santi, mira que si sabías del tema. Pues sabía de esta enfermedad. Lo que pasa es que hay una pregunta clásica que muchas veces hacen en hemato-onco que es dame una enfermedad en la que sirva mirar el volumen plaquetario medio. Y esta es como la enfermedad típica de eso, porque en esta enfermedad hay microtrombocitopenia, es decir, las plaquetas no solo son pocas, sino que son chiquitas, por eso uno miraría el volumen plaquetario medio. De hecho, la triada del Wiskott-Aldrich Syndrome es microtrombocitopenia, infecciones recurrentes por la parte de la inmunodeficiencia y eczema. Yo les da como un síndrome que se parece mucho a la dermatitis atópica. Microtrombocitopenia, eczema e infecciones. Ok, ¿y sabes cómo se diagnostica y se trata? De diagnóstico, pues se pueden usar varias pruebas, ¿sabes? Por ejemplo, pues el hemograma para mirar la parte de las plaquetas con el volumen plaquetario. También a veces les pedían inmunoglobulinas. Por algunas razones que no son muy claras, la inmunoglobulina A y la E les salen elevadas. También se les pueden medir subpoblaciones de linfocitos. Los B y los T pueden salir bajitos debido a la apoptosis. Ese mal citoesqueleto precisamente desencadena apoptosis temprana. Y sin embargo, bueno, el diagnóstico final es con secuenciación del gen WAS. Y de tratamiento, realmente pues más que todo es de soporte. Por ejemplo, pues trombocitopenia si está muy bajita, ya se les transfunde en plaquetas, ese tipo de cosas. Sin embargo, realmente la cura de la enfermedad es el trasplante hematopoyético. Ok. Clarísimo. Ok, pero sigue contándome, ¿qué otros trastornos hay en este grupo? Bueno, otro que hay que creo que es fundamental aprenderlo es el SCID. El SCID es las siglas de Severe Combined Immunodeficiency, que traduce algo así como inmunodeficiencia combinada severa. Y esta realmente es una disfunción como total del sistema linfocitario. Es realmente de las inmunodeficiencias más terribles. Tal como pasó por ejemplo, con la inmunodeficiencia como un variable, donde no hay como un gen asociado clave, sino que hay múltiples genes que lo pueden causar, aquí pasa algo similar. Hay un montón de genes y un montón de trastornos que pueden generar un patrón estilo SCID. Algunos a veces de vez en cuando no se los preguntan, por ejemplo está la adenosindiaminasa, a veces también uno le pregunta que hay un gen asociado al cromosoma X que tiene que ver con las inmunoglobulinas, con partes específicas de las inmunoglobulinas, pero bueno, hay un montón de genes, realmente no hay que aprendérselos todos. En cuanto a la presentación clínica de los pacientes, es tal cual como uno se lo espera, es un síndrome tenaz, desde los primeros meses de vida ya están teniendo infecciones severas, a diferencia, por ejemplo, de los pacientes con agamaglobulinemia de Bruton, estos pacientes van a generar infecciones desde el primer mes de vida y esas infecciones van a ser ya no solamente como sinopulmonares y gastrointestinales, sino que van a ser de todo, van a tener oportunistas, es decir, estos pacientes tienen 2 meses de edad y ya están infectados por neumocistis, criptococo, es una cosa tenaz. Esos no son los famosos niños burbuja, los que dicen como que literalmente hay que tenerlos aislados todo el tiempo porque si no todos los enferma. Sí, exacto. Y algo que resaltan mucho de esta enfermedad es que precisamente por tantas infecciones y un cuadro tan severo, ellos pues realmente son muy frágiles, nunca llegan a las metas de desarrollo, es decir, hay un compromiso muy marcado del desarrollo en estos pacientes. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, al igual que la mayoría de estas enfermedades mixtas, se comienza primero midiendo inmunoglobulinas, van a estar por el piso, también se puede medir niveles de linfocitos con citometría de flujo, la mayoría de las veces también van a estar muy bajitos, aunque pues eso puede variar. Ahora bien, de manejo se puede utilizar inmunoglobulina endovenosa, se usa profilaxis antimicrobiana extensa, ya aquí no es solo un antibiótico, sino son múltiples antimicrobianos contra hongos, virus, parásitos, etcétera, porque pues muchas cosas los pueden afectar. Y definitivamente la única cura usualmente es el trasplante de médula ósea. También hay otro síndrome llamado el síndrome hiper-IgM. La manera más sencilla en la que yo lo aprendí es que básicamente es una forma un poco más leve del SCID, es decir, son pacientes que aún así van a presentar desde muy temprano en su desarrollo infecciones por oportunistas, pero no van a estar tan comprometidos y además de eso, ellos usualmente lo que va a ser como clave es que van a tener poblaciones preservadas de los linfocitos T y B, como que tienen ese componente que pierden las inmunoglobulinas y también una disfunción de los linfocitos T, pero
pero las subpoblaciones como tal están adecuadas. ¿Y por qué se da? Lo más típico es que se dé por deficiencias del ligando CD40. Esta básicamente es una molécula que está presente en los linfocitos T foliculares y a lo que ayuda es a que los linfocitos B cambien el isotipo de su inmunoglobulina. Yo no sé si te acuerdas, pero los linfocitos B generalmente comienzan como con la inmunoglobulina M. Esa es la primera que tienen. Y ellos, dependiendo del escenario, la tienen que cambiar en otra, como la E, la A, la G, la que sea. Para hacer eso, ellos tienen que comunicarse con los T foliculares a través de esta molécula, el CD40. Sin eso, no pueden hacer el cambio de isotipo y por lo tanto solo liberan IgM y por eso pues se llama hiper-IgM, porque la M está elevada, todas las demás están por el piso. Claro. Ahora bien, de manejo, de nuevo se les puede dar inmunoglobulina endovenosa, pero lo ideal, de nuevo, es el trasplante de médula ósea. Ok. ¿Y hay más en este grupo? También está uno que el doctor nos dijo que nos iba a preguntar, pero que la verdad yo no alcancé a leer muy bien, que es el síndrome hiper-IgE. Ese también se llama el síndrome de Job, con J. Es un síndrome que se suele dar por mutaciones en el gen STAT3. Como indica el nombre, cursa con niveles muy elevados de IgE, se caracteriza por facies tosca, que la verdad no sé muy bien qué es, abscesos fríos, dientes retenidos, fracturas, eosinofilia y eczema. Wait, no entendí. ¿Qué hace el STAT3? ¿Qué es un absceso frío? ¿Facies gruesa? No estoy muy seguro. Es que este fue el último tema que estaba leyendo ayer y me quedé dormido. Pero ya sé qué podemos hacer. Yo hace poquito descargué la aplicación de Lecturio en el celular. Entonces creo que nos podemos meter aquí y puedo buscar Hyper IgE. Entonces, aquí dice que el STAT3 al parecer es un gen involucrado en la producción de una proteína de traducción de señal y activación de transcripción. Eso es Signal Transducer and Activator of Transcription. STAT. Ok, entonces esa debe ser una de esas moléculas que se activan por las vías intracelulares, esos segundos mensajeros, eso me imagino que es a lo que se refieren con traducción de señal, y que van y activan la transcripción, que es la parte de Activator of Transcription. Ok. Ahora bien, al parecer lo que hace esta molécula al activar la transcripción es permitir la maduración de los linfocitos TH17. Wait, ¿qué es lo que hacían los TH17? No me acuerdo, ya te digo. TH17... Ok, al parecer estos son los linfocitos que orquestan la respuesta de los neutrófilos. Por ejemplo, coordinan la quimiotaxis de ellos. Creo que es lo que explicaron los abscesos fríos, ¿sabes? Porque claro, la quimiotaxis de los neutrófilos es la manera en la que los neutrófilos llegan a los sitios de infección. Si no llegan a los sitios de infección, pues no hay respuesta inflamatoria en ese sitio de infección. Y la respuesta inflamatoria es lo que da los signos calientes, ¿cierto? Tumor, rubor, calor, todas esas cosas. Sin eso, pues habría infección, habría un absceso, pero ese absceso no sería inflamatorio, sería un absceso frío. Ok, mira, también aclaran que la proteína STAT3 está involucrada en la formación y destrucción del tejido óseo. Eso me imagino que es lo que explica que retengan los dientes, que les den fracturas y que tengan anormalidades en la estructura facial. Y mira, al parecer la facies que les da se llama facies tosca o gruesa. Se caracteriza por una base y puente nasal anchos, ojos retraídos, prominencia frontal, mejillas y mandíbulas como irregulares, anomalías en la línea media, prognatismo y engrosamiento generalizado de la piel. De hecho, aquí tiene una foto de más o menos cómo se ve. Y mira, sí, ahí la cara está como engrosada, la nariz está ancha, los ojos están como echados para atrás. Eso al parecer es la facies tosca. Oye, Santi, y una pregunta que no tiene nada que ver. ¿Por qué tienes la aplicación en inglés? ¿Solo se puede en inglés? Pues sí se puede poner en español, está la opción en ajustes, pero no sé, la verdad ya me acostumbré a leer en inglés y como que me gusta más. Ok, bien, sí, pues cada quien lo suyo. Pero bueno, ¿qué más dice? Pues mencionan un montón de características clínicas. Están las infecciones y deformidades óseas que ya dijimos, pero también les da al parecer un cuadro que simula como una alergia, con una dermatitis tipo eczema, también con eosinofilia y con elevaciones en la inmunoglobulina E. El diagnóstico al parecer se confirma con pruebas genéticas del STAT3, ok, eso está bastante obvio, y de manejo ponen que no hay cura definitiva, pero que se puede dar terapia profiláctica a largo plazo con antimicrobianos, que se puede dar gamma globulina endovenosa, antihistamínicos para el eczema, cirugía para drenar los abscesos, calcio, vitamina D y cuidado dental para toda la parte ósea. Ok, entonces, en resumen, STAT3, TH17, mala quimiotaxis de neutrófilos, no llegan al sitio, entonces abscesos son fríos. También está 3, tiene que ver con remodelación ósea, entonces la facies tosca que ya dijimos, está también toda la parte de dientes retenidos, fracturas y también les da un cuadro parecido a la alergia con elevación de la IgE, eczema, ese tipo de cosas. ¿Ya, cierto? Sí,
Básicamente. Ahora bien, el siguiente grupo son los trastornos de los granulocitos y macrófagos. Estos a veces se les llama inmunodeficiencias de fagocitos. Aquí hay como 3 enfermedades importantes. La enfermedad granulomatosa crónica, la deficiencia de adhesión leucocitaria y el síndrome de Chediak-Higashi. Ok. La enfermedad granulomatosa crónica, por su parte, es básicamente un defecto en el estallido respiratorio. ¿En el qué? El estallido respiratorio, bueno, también llamado oxidativo, ¿no? Bueno, básicamente es un mecanismo con el que cuentan los leucocitos para matar patógenos. Es una serie de reacciones, básicamente, en donde se va convirtiendo gradualmente el oxígeno en especies reactivas de oxígeno, que tienen propiedades oxidativas y precisamente pues lesionan y matan a los patógenos. Eso tiene varias fases, varias como reacciones. Una de ellas, de hecho la primera, es catalizada por la NADPH oxidasa, que es precisamente la enzima deficiente en la enfermedad granulomatosa crónica. Y esa enzima está encargada de convertir el oxígeno en superóxido. Pero en esta enfermedad eso claramente no se puede realizar. Sin embargo, eso en condiciones normales no es un problema tan grande como uno pensaría, porque aunque no puede generar el superóxido, lo que sí pueden hacer es coger el mismo peróxido de hidrógeno que se produce por el metabolismo mismo de los microorganismos y utilizar ese peróxido de hidrógeno para continuar la segunda fase del estallido respiratorio. Sin embargo, pues aquí entra realmente el problema, no siempre se puede hacer eso, ya que hay algunos microorganismos que tienen una enzima llamada catalasa. Esa enzima lo que hace es romper ese peróxido de hidrógeno. Entonces ahí sí los leucocitos se quedan sin nada que coger para continuar el estallido respiratorio y ahí es donde realmente ocurren los problemas. Por eso es que en estos pacientes las infecciones se dan, y aquí viene la clave, por organismos catalasa positivos. Hay muchos, los 5 más importantes que uno tiene que saberse sí o sí son el Staphylococcus aureus, la Serratia, la Burkholderia, la nocardia y el Aspergillus. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, pues se hacen pruebas de funcionalidad de neutrófilos. Hay bastantes de esas. Las 2 más frecuentes son el test de dihidrorrodamina y la prueba de nitro azul de tetrasolio. ¿Dihidro qué? ¿Nitro a qué? Dihidrorrodamina. Dihidrorrodamina y la prueba de nitro azul de tetrasolio. Ambas pruebas se basan en el principio de que básicamente les van a poner como una molécula que debería convertirse a través de las enzimas del estallido respiratorio en otra cosa, en otra molécula que va a tener ya sea una tinción o se va a detectar a través de alguna prueba especializada. Y pues si no se produce ese tipo de moléculas a través del estallido respiratorio, pues uno sabe que hay alguna enzima deficiente. En cuanto a manejo, se les da profilaxis con trimethoprim, sulfametoxazol y itraconazol. Eso cubre como los patógenos más frecuentes, los 5 que dijimos. Y aparte de eso se les trata las complicaciones y se les puede llevar trasplante hematopoyético, que realmente es la única cura como suele ser en estas enfermedades. Bueno, la otra enfermedad se llama la deficiencia de adhesión leucocitaria. Esa se da por ausencia de una integrina llamada la integrina LFA1 o también conocida como el cúmulo de diferenciación, el CD18. Y las integrinas, yo no sé si te acuerdas, pero lo que hacen básicamente es como ayudar a que las células se adhieran a los tejidos. A mí siempre me gustó pensarlas como esos pelitos que le salían a Spider-Man en la película de Tobey Maguire y le permitían pegarse a las paredes. Las integrinas son algo así, pero pues en las células de nuestro cuerpo. Y bueno, aquí como está ausente esa integrina, los leucocitos van a tener una dificultad en adherirse a los tejidos. ¿Adherirse a qué tejidos? Principalmente al endotelio. Es decir, nosotros sabemos que los leucocitos viven principalmente en la sangre. Ahí es donde están circulando todo el tiempo y ahí es que llegan a los tejidos. Pero para realmente llegar al tejido, que es donde yo lo quiero, es decir, si a mí me da una infección de la piel, por ejemplo, pues de nada me sirve que el leucocito se quede en la sangre. Yo quiero que salga de la sangre a la piel y ataque ahí al patógeno. Para hacer ese proceso de salirse de la sangre a la piel, ellos tienen que hacer un proceso que tiene varias etapas y una de esas etapas es la adhesión al endotelio. Si no se pueden adherir, pues no pueden atravesarlo. Entonces, por eso en esta enfermedad lo que termina pasando es que los leucocitos como que no logran llegar al sitio de acción, usualmente en la piel, y les dan muchas infecciones, sobre todo en la piel. Ok, entonces eso sería como una ciudad en donde los policías se quedaron atrapados en el tráfico, ¿cierto? Entonces están ahí, están listos, pero no pueden llegar a los sitios donde realmente está la acción. Exacto, y entonces algo similar va a pasar en esta enfermedad a lo que pasaba en el síndrome de Job, que es que estos pacientes no van a tener tanta inflamación o tantos signos inflamatorios en esas infecciones. Sin embargo, lo que más
más resaltaban en esta enfermedad no era tanto que los abscesos fueran fríos, así como lo describían en el síndrome de Job, sino que simplemente no supuraban. No existía esa supuración, ese pus, que el pus, acordémonos, es el resultado de la pelea con los neutrófilos, básicamente neutrófilos muertos. Aquí, pues como los neutrófilos no están llegando, no va a haber pus, y eso es lo que más resaltan. Más que estén fríos, es que no hay pus. Ok. También, como todos los leucocitos se quedan dentro de la sangre, pues estos pacientes van a tener una leucocitosis bárbara. Eso a veces puede asustar porque uno ve al paciente y no se ve de pronto tan mal, pero leucocitosis 20.000, 25.000, unas cosas súper elevadas. Y a lo que resaltaban mucho es que estos pacientes, precisamente por todo lo que estamos hablando ahorita, van a tener una separación tardía del cordón umbilical. El cordón umbilical pues se debe separar usualmente a la 1 o 2 semanas. En estos pacientes va a durar más de 30 días sin separarse y muchas veces también se les infecta, ¿vale? Les va a dar onfalitis del cordón umbilical. Entonces, cuando uno ve eso, separación tardía del cordón umbilical, esta es una enfermedad que uno tiene que pensar. Y nada, aparte de eso, el diagnóstico se hace con citometría de flujo. Ahí uno precisamente está buscando que haya ausencia, que no esté presente esta molécula, el CD18 en los leucocitos. Hay otros marcadores de otras integrinas que también nos describen a veces, pero ese es como el más importante. Y de manejo, la única cura, adivina, es el trasplante de células hematopoyéticas. Exactamente. Bueno, y el último de este grupo es el síndrome de Chiari-Higashi. Es una enfermedad causada por mutaciones en el gen LIST. Es un gen que codifica una proteína transportadora que tiene una función principalmente para transportar lisosomas. Y eso es un problema porque pues cuando un leucocito se come, se fagocita a un microorganismo, pues se lo va a llevar a un fagolisosoma a que se muera ahí. Como ese transporte de los fagolisosomas está truncado aquí, lo que va a pasar es que los microorganismos se fagocitan pero no se terminan muriendo, por lo tanto pues quedan ahí, eventualmente proliferan, salen del leucocito y termina generando una infección. Ok, entonces esta sería como una ciudad en donde atrapan a los delincuentes y los procesan, pero no los pueden llevar a la cárcel porque se dañaron los carros, entonces se quedan todos atrapados en la comisaría o en el juzgado, pero pues ahí no se pueden quedar, entonces se comienzan a escapar y les da la infección. Sí, digamos que sí. Ahora bien, la clave para identificar esta condición es muy clara y es un albinismo parcial. Estos pacientes, lo que pasa es que como, yo no sé si tú te recuerdas, pero la manera en la que nuestra piel se tiñe de pigmentos es a través del transporte de melanosomas. Los melanocitos generan melanosomas que meten ahí la melanina y la lanzan, la mandan a través de los lisosomas, bueno, a través de los melanosomas a el epitelio más superior. Aquí, pues obviamente ese transporte truncado, entonces ellos les da albinismo, se ponen más pálidos que tú. Ey. Tenemos el mismo color de piel. No, yo soy como más trigueñito, pero bueno, eso no importa. Otra cosa que resaltan mucho esta enfermedad es que cuando uno analiza sus tejidos, uno puede observar muchas veces precisamente la acumulación de estos lisosomas que no están transportando correctamente. Por ejemplo, en el frotis de sangre periférico es clásico que muestren gránulos azurófilos, que son como estas inclusiones que uno encuentra en los leucocitos de los lisosomas mal acumulados. También uno puede ver en el cabello algo parecido con los pigmentos y nada, el diagnóstico final se confirma con análisis genético, secuenciación del gen LIST. El tratamiento incluye las cosas de siempre, profilaxis, manejo de soporte, vacunación, pero la cura definitiva obviamente es trasplante hematopoyético. Exactamente. Bueno, ¿y qué más tenemos por acá? Oh no, ahí llegó el doctor. Hola, doctor. ¿Qué haces? ¿Qué acaso si no lo saludo se va a olvidar que nos mandó a leer el tema o qué? ¿Qué acaso si no lo saludo se va a olvidar? Bueno, pero parece que le entró una llamada. Ven, ¿qué más falta? Pues la verdad faltan un montón de síndromes, es que en verdad son muchos, pero bueno, intentamos resumir. Entonces, nos faltan dos grupos grandes de inmunodeficiencias. Están los trastornos del complemento, las deficiencias del complemento y los trastornos de disregulación inmune. Los primeros, los del complemento, lo importante saber es que se pueden clasificar en tempranos o tardíos. Los tempranos son aquellos que afectan las primeras proteínas, de C1 a C4. Y eso es la clave de saber es que presentan más que todo con mucha autoinmunidad. Es un componente muy autoinmune. De hecho, ellos suelen tener múltiples síndromes autoinmunes concomitantes a la vez. También tienen una que otra infección, pero lo que más resaltan es eso, la autoinmunidad. Los tardíos, por el otro lado, van a afectar las proteínas C5 a C9, que esas son las que terminan generando el complejo de ataque. Y la eficiencia de esto más que todo va a generar infecciones recurrentes por el género de bacterias Neisseria. Entonces, muchas infecciones por Neisseria a repetición.
me vendría muy bien un repaso del complemento. Bueno, si quieres, pero en otro video, ¿listo? ¿Qué? Nada, no importa. Bueno, y el último de los grupos son los trastornos de disregulación inmune. Como indica el nombre, aquí lo que sucede es que el sistema inmune está defectuoso. Entonces, por un lado, no sirve, no detecta los microorganismos, no los ataca, entonces uno le da infecciones recurrentes. Pero por el otro también se les va la mano. Entonces, todo lo detectan como si fuera extranjero, todo lo detectan como no propio, que es una función clave del sistema inmune. Entonces, como que reaccionan exageradamente frente a todo. Les da autoinmunidad, atacan sus propias células y es un desastre. Aquí hay muchos síndromes, algunos te voy a mencionar como por nombre para que los tengan en el subconsciente, pero pues nada más aparte de eso. Está la linfohistocitosis hemofagocítica hereditaria, está el síndrome autoinmune linfoproliferativo, está el síndrome IPEX, está el síndrome APZ y bueno, hay muchos otros más, pero todos en general comparten lo que te dije ahorita. Ok, creo que entendí, pero igual podemos hacer un par de casitos de repaso. Sí, de una, creo que tenemos unos minuticos, entonces hagamos este. Ok, entonces dice, un niño de 13 meses de edad es traído al inmunólogo con una historia de infecciones recurrentes, de otitis media, sinusitis y neumonía. Actualmente está sano, pero la recurrencia de estas infecciones preocupan a los padres. Nació a las 39 semanas por parto vaginal, está al día con vacunaciones y metas de desarrollo para la edad. El paciente tiene 5 hermanos mayores, pero ninguno con una historia similar. El paciente está en el percentil 55 para talla y peso. El examen físico demuestra adenoides y tonsilas hipoplásicas, bueno, pequeñas, pero el resto del examen físico es normal. Hay niveles bajos de todas las inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué opinas? Pues es un niño muy pequeño y ha tenido un montón de infecciones desde los primeros meses de vida. También tiene hipogramaglobulinemia total. Está como pesada la cosa, ¿no? ¿Será esto un SCID, una inmunodeficiencia severa combinada? Pues un SCID efectivamente sí presenta desde los primeros meses de vida, pero hay dos cosas que no cuadran tanto con ese diagnóstico. Primero, ¿cómo está el desarrollo del niño? Normal. Dice que está en percentil 55 de talla y peso. Exacto. ¿Y cómo es el desarrollo de los pacientes con SCID? Es malo. Ellos tienen retraso en el desarrollo. Muy bien. Además, ¿cómo es el patrón de las infecciones en SCID? Es un patrón de inmunodeficiencia combinada. Entonces ellos van a tener tanto infecciones normales como por oportunistas. Exacto. Entonces mencionan aquí algo de oportunistas o dan alguna pista que pueda tener infecciones por oportunistas en algún lado. No. Entonces, ¿qué puede ser? Intenta como ubicarlo de acuerdo a los patrones. ¿Será que cuadra más con un patrón fagocítico o un patrón de células T aisladas? Ya dijimos que no es un patrón combinado, entonces, ¿con qué patrón cuadra mejor? Creo que cuadra mejor con algo humoral, ¿sabes? Sí, a mí también me parece, pero ¿qué trastorno específico de los humorales cuadra mejor? A ver, hagámoslo por descarte. Entonces está la selectiva IgA, pero pues nada que ver, aquí todas las anticuerpos están tumbados. También está la común variable, pero pues esa es de adultos, ¿verdad? Entonces, pues nada, tiene que ser la agamaglobulinemia de Bruton, ¿no? Exacto. Si te fijas en el caso clínico nos dieron una pista muy importante que yo te la mencioné, que es el poco desarrollo de los tejidos linfoides. Ahí dice que cuando le ven la cavidad bucal tiene tonsilas y amígdalas poco desarrolladas. No me había fijado en eso, pero sí, tienes toda la razón. Bueno, hagamos el siguiente, ¿te parece? Aunque ¿podemos poner el siguiente en español? Sí, claro, déjame pongo en español. Y hagamos este yo no lo he hecho, pero bueno, hagamos este a ver qué tal. ¿Y ustedes qué están haciendo? Nada, doctor, solo estábamos haciendo casos clínicos de inmunodeficiencias. Muy bonito, ¿no? Bueno, ahora me campo, yo me les uno. Ok, bueno, Santi, por favor, lee el caso. Ok, entonces, este es el caso de un hombre de 66 años que ingresa al piso médico luego de que le diagnosticaran neumonía adquirida en la comunidad. Ha gozado de una buena salud, excepto por un brote de colitis ulcerosa que requirió esteroides durante los últimos 6 meses. El paciente inicia tratamiento empírico con ceftriaxona para su neumonía. Después de 10 días de tratamiento en el hospital, presenta taquipnea con disminución del nivel de conciencia. Desarrolla erupciones pustulosas generalizadas en todo el tronco. La temperatura es de 40.8 grados Celsius y el recuento de glóbulos blancos es de 19.000 por milímetro cúbico. La tinción de Gram es un aspirado, muestra muchas levaduras y neutrófilos en ciernes. Un cultivo de la muestra de piel es positivo para Candida albicans. La prueba de nitroazul de tetrazolio es normal. ¿Cuál es la condición más probable relacionada con sus signos y síntomas? Ok, gracias. Entonces, Santi, ¿qué opinas? Dame un breve resumen del caso. Bueno, Doc, pues aquí nos están mostrando un paciente de 66 años que está cursando aparentemente con un cuadro de una candidiasis invasiva. Como antecedentes de importancia,
tiene un uso reciente y prolongado de esteroides. No especifican dosis ni nada por el estilo, pero pues eso ciertamente lo podría poner en un estado inmunosupresivo que podría explicar por lo menos en parte el cuadro clínico actual. Sin embargo, dejan claro que también están sospechando una inmunodeficiencia primaria de base. Ok, muy bien. Entonces, Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Deberíamos sospechar una inmunodeficiencia en este paciente? Pues de pronto, ¿no? Es decir, los corticosteroides son un factor contribuyente, ciertamente, hay que preguntar la dosis y todo eso. Pero pues no a cualquiera así como así le da una candidiasis invasiva, ¿no? Es un patógeno muy extraño que de así de severo, entonces, de pronto. Bueno, sí, efectivamente, tomar esa decisión en la vida real no es tan sencillo. De hecho, se han hecho análisis epidemiológicos y nos hemos dado cuenta que al clínico se le escapan muchos casos de inmunodeficiencia, que nosotros creemos que son enfermedades muy infrecuentes, pero realmente son más frecuentes, solo que no las captamos. Por eso algunos autores, como los de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, han creado como signos de alarma para que el clínico esté un poco más pendiente. Entonces, Santi, por favor, busca Warning Signs, Immunodeficiency, ESID, E-S-I-D. Ok, aquí están. Entonces, los 6 signos son 4 o más infecciones que requieren antibiótico dentro de un año, infecciones recurrentes o infecciones que requieren antibiótico-terapia prolongada, 2 o más infecciones severas bacterianas, también dice 2 o más episodios de neumonía probada radiológicamente dentro de 3 años de duración, una infección en un sitio inusual o por un patógeno inusual, o historia de inmunodeficiencias primarias en la familia. Perfecto. Ahora bien, aclaración, esos no son los únicos signos de alarma. Hay otros, por ejemplo, están los de la Fundación Jeffrey Model, esos son como 20, hay 10 para adulto, 10 para niño. Sin embargo, yo no quiero enredarlos, lo que quiero que se lleven es que siempre que uno vea infecciones muy frecuentes, infecciones muy severas o infecciones muy raras, uno tiene que pensar en una posible inmunodeficiencia. Ahora bien, eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las inmunodeficiencias? En primarias y secundarias. Muy bien, ¿ejemplos de secundarias? Hay muchas, pues está las infecciones asociadas a VIH o bueno, cualquier otro tipo de microorganismo que genere depresión de los linfocitos. También está los pacientes esplenectomizados, también está pacientes desnutridos, está quimioterapia o radioterapia o neoplasias hematológicas que afecten la población de los linfocitos. ¿Qué más? También las condiciones que cursan con hipoproteinemia, ahí entra la cirrosis, ahí entra el síndrome nefrótico, ahí entran los pacientes quemados, ahí también entran las enteropatías perdedoras de proteína, hay un montón de síndromes ahí. La diabetes no entra ahí, pero la diabetes también cursa con un grado de inmunosupresión variable y mucha gente no lo tiene en mente, entonces muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las inmunodeficiencias primarias? Eso es de acuerdo al tipo del defecto del sistema inmune, ¿no? Entonces están las de la parte humoral, están las de la parte celular, están los combinados, los de los fagocitos, el complemento y también está la disregulación inmune. Bueno, muy bien. Esta clasificación es muy práctica, a mí me gusta, la pueden utilizar. Sin embargo, tengan en cuenta, por si lo necesitan, que hay otra clasificación un poco más técnica y oficial que sale de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas. Tiene 10 categorías parecidas a las que dijiste, sin embargo, pues algunas las detallan más y las subdividen. Entonces, como para tenerlo en mente, es mucho más ladrilludo, ¿no? Yo no los recomendaría leerlo, eso está lleno de tablas que le hacen a uno reconsiderar si uno eligió la carrera que era, pero bueno, esa existe. Entonces, con eso dicho, este paciente, como pudimos leer, tiene 66 años, lo cual no es muy frecuente en las inmunodeficiencias primarias, ¿verdad? Suelen ser más de niños. Entonces les hago la pregunta, ¿cuál es la inmunodeficiencia primaria que por excelencia se presenta en pacientes adultos? La inmunodeficiencia común variable. Sin embargo, esa presenta más en pacientes de 20, 30, 40 años, ¿no, Doc? Exacto. Además, el patrón de esa inmunodeficiencia es humoral. En este paciente tenemos una candidiasis invasiva. Eso depende de una respuesta inmune celular. Entonces, ¿de qué creen que se puede tratar? Bueno, ¿les parece si hacemos un proceso de descarte entonces? Listo. Entonces, deficiencia de adhesión leucocitaria. ¿Qué opinan de eso? No, esa pues primero que todo es más de pacientes pediátricos. Se suele presentar con infecciones recurrentes de piel y tejidos blandos que no tienen pus, no supuran, antecedente de onfalitis con separación tardía del cordón umbilical. Es un cuadro distinto. Muy bien. ¿Qué tal el síndrome de Chiari-Higashi? No, esa hubieran hablado algo del albinismo parcial o nos hubieran dicho algo de granulosa surófilos en el frotis o algo por el estilo y realmente no mencionaron nada de eso. Muy bien. ¿Qué opinan de la enfermedad granulomatosa crónica?
No, tampoco. Esa presenta sobre todo es con infecciones recurrentes por organismos catalasa positivos. Además, creo que la prueba de nitroazul de tetrazolio, esa es la que es, ¿cierto? Es positiva en ellos, ¿no? Eso sale normal. Muy bien, ¿y qué opinan de la agamaglobulinemia del X? Pues esa sí es humoral, pero sería muy raro que debutara a los 66 años. Lo más frecuente es que debute los primeros meses de edad y que también haya mal desarrollo de las células linfoides. Aquí pues realmente el cuadro no cuadra. Entonces, según eso, tiene que ser deficiencia de mieloperoxidasa. ¡Ja! Esa era. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es el diagnóstico que más cuadra. Ahora bien, tengan en cuenta la deficiencia de mieloperoxidasa. Es una enfermedad rara, ¿no? Además, del 100% de casos, más del 95% de ellos son completamente asintomáticos. Entonces, a tener en cuenta. Cuando sí generan síntomas, los síntomas usualmente pueden ser algo así. Ellos va a ser una infección oportunista por un patógeno atípico en un paciente previamente sano, muchas veces adulto. 66 años pues es una edad bastante avanzada, pero no, hay casos descritos de esa manera. Y a veces cuando uno hace una muy buena anamnesis se da cuenta que hay disparadores, hay factores que debilitaron el sistema inmune justo antes del evento. Por ejemplo, en este caso el uso de corticoides por 6 meses. Entonces sí, estoy de acuerdo. Pregunta, ¿saben qué es la mieloperoxidasa? Sí, es la última enzima en el estadio respiratorio, es la que convierte, si no estoy mal, el peróxido de hidrógeno en hipoclorito. Sí, eso es tal cual. Creo que en este caso nada más, ¿saben? Entonces pasamos al siguiente, ¿les parece? Doctor, ¿y vamos a pasar revista o ahora solo nos dedicaremos a resolver preguntitas en el celular? ¿Ah? Buenos días, Karen. Sí, ya mismo vamos a pasar revista, ¿listo? Bueno, vamos muchachos. ¿Y qué hacemos con el caso clínico, Doc? Ya sé. Dejemos que los suscriptores lo resuelvan. Y el que dé la mejor respuesta, más completa, con más argumentos, en las próximas 48 horas, se gana una membresía completa de 6 meses premium de Lecturio. ¿Les parece? Bueno. Ok, entonces eso fue el video. Mucha suerte en el giveaway. Por favor, recuerden, si quieren participar, de llenar la encuesta que dejaremos en la descripción. Sin eso, incluso en el caso de que ganen, no se podrán llevar la membresía porque no podremos contactarlos. Aparte de eso, les recuerdo que Lecturio cuenta con más de 2000 casos clínicos, como los que acaban de ver. Son buenísimos. Como se dieron cuenta, ayudan muchísimo a consolidar lo aprendido. También les recuerdo que la plataforma cuenta con miles de quizzes. Esos son geniales para memorizar los conceptos clave. Tienen su propio algoritmo de repetición espaciada. Son súper fáciles de usar y bueno, ayudan un montón. Entonces ya saben, si quieren llevar su estudio al siguiente nivel con todas las herramientas que vieron en este video, utilicen Lecturio. Gracias Lecturio por patrocinar este video, a ustedes por verlos y nos vemos en la próxima.